construir colectivamente esta nueva propuesta de ley. Ahora, nos vamos entonces al Parlamento. Okay. Alfredo Ureña, ¿ya está lista la ley? ¿En qué nivel está? Bueno, efectivamente, buenos días a todos los queridos usuarios de Venezolana Televisión y por supuesto a toda Venezuela. Esta ley entró en el año pasado en la agenda legislativa y por supuesto está en este año también, en 2013, con unos elementos fundamentales como lo acaba de plantear mi camarada sobre lo que es los objetivos históricos y el plan de la patria y sobre todo la Constitución. Nosotros tenemos un elemento constitucional importantísimo que es el 305 de la Constitución, que dice que el Estado garantiza o garantizará la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Nosotros vamos un poco más allá, decimos vamos hacia la soberanía alimentaria porque la seguridad alimentaria tú la puedes tener con producción nacional e importando, que es lo que está ocurriendo ahora, pero nosotros queremos ir hacia la soberanía, que es la producción, el consumo de alimentos con producción nacional. Además de este elemento, tenemos el plan de la patria, como yo lo dije, el 1.4 y el 1.5 son elementos que nos dicen de lo que es el sagrado derecho de la alimentación del pueblo. Por otra parte, tenemos una cantidad de premisas importantes porque existe una ley de semillas en este momento vigente, que es la ley de semillas, productos de reproducción animal e insumos biológicos. Pero esa ley fue promulgada en el 2002. Y esa ley fue promulgada antes de que el presidente eterno nuestro, Hugo Rafael Chávez Frías, definiera el no uso de transgénicos en el país. Y esa ley tiene un capítulo, efectivamente, que deja una flexibilidad en materia de transgénicos. Y con ese documento inicial nosotros empezamos la discusión. Visto esto y visto todos los elementos que nosotros tenemos en función de corregir esa situación que se plantea en la ley, nos planteamos hacer una ley nueva que justamente defina el no uso de transgénicos tal cual como lo definió el presidente Hugo Chávez en dos oportunidades. Hay una oportunidad en que él habló en el año 2004 por primera vez, que él decía, el 18 de abril de 2004, él habló en un halo presidente y nos planteaba que hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional con respecto a esta parte. Y después hubo en el 27 de febrero de 2007 otra manifestación de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en función de los transgénicos. Ahora, esta discusión no viene desde ahora. Nosotros venimos trabajando desde el Plan Nacional de Semillas, que lo lanzamos en el 2004, que lo aprobó el mismo comandante Hugo Chávez Frías. Y ese proyecto fue aprobado y ese plan fue aprobado por su carácter antitransgénico también, en el cual nosotros trabajamos. En ese momento yo estaba con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Ahora, ¿qué es, perdón, y se diputado, planteó ese plan, y así lo aprobó el presidente de la República. Ahora, explíqueme una cosa y al país, ¿qué es lo negativo de los transgénicos? Bueno, hay toda una cantidad de estudios que se han hecho a nivel internacional y nosotros vemos que puede haber una incidencia sobre lo que es el consumo de alimentos o organismos modificados genéticamente, que son transgénicos, sobre la salud de animales y sobre la salud de los humanos. Doctora Domenech, ¿qué alimentos, por ejemplo, pueden transmitir eso? No, bueno, no es solamente el tema de los alimentos. Los transgénicos es un material que, bueno, se siembra pues como tal y la Monsanto tomó la patente, como Monsanto, DuPont, Bayer, las grandes transnacionales de los alimentos, de los insumos, asumieron pues la producción de cereales básicos, el caso de la soya, el caso del algodón, el caso del arroz, y a partir de 1996 se plantea o se desarrolla en todo el cono sur la siembra de la soya transgénica y de un insumo que se usa mucho que es el Roundup, que es un herbicida amarrado. O sea, es el mismo modelo de paquetes agrotecnológicos que acaban con el ambiente. Está demostrado que ese tipo de cultivos afectan los microorganismos del suelo, que hay transgénesis
O sea, que contamina a nuestros cultivos locales, nuestras variedades locales, tal como se evidenció en México, cuando se hizo la denuncia, que es un centro de domesticación básica de nuestros maíces, más de 100 variedades, 100 tipos de variedades de maíces, y este maíz transgénico contaminó, pues, o contamina las variedades locales, afectando a los campesinos, afectando a los productores, porque no resuelve el hambre, más, atenta contra la soberanía alimentaria. Y el gran escándalo fue ahora con Eric Seralini, un investigador francés, que hace una prueba con 3 variedades de maíz transgénico en ratas, y en 2 años, a lo largo de 2 años, evidencia una cantidad de tumoraciones, o sea, que mueren, las ratas empiezan a morir de cáncer, empiezan a morir de problemas hepáticos y renales, y eso genera un escándalo a nivel internacional, donde algunos países ya en la Comunidad Económica Europea prohíben el uso de transgénicos, y prohíben el consumo de alimentos de origen transgénico. Por ello, ahorita, ¿cuándo fue, diputado? El sábado, el 25 de mayo, se generó una gran protesta mundial en contra de los transgénicos en cientos en contra de Monsanto en cientos de ciudades del mundo. Martín, hay una cosa importante que hay que decirle al pueblo venezolano en materia de esta posible confusión que pueda haber, porque nosotros, le digo que no estamos trabajando esto de la semilla ayer ni el año pasado, venimos trabajando esto hace mucho tiempo. Y retomo la historia, ¿por qué? Porque cuando, repito, el Plan Nacional de Semillas se le presentó al presidente de la República, se le presentó con el carácter antitransgénico. Y ahora que nosotros estamos en la Asamblea Nacional, en mi caso, yo estoy empujando la ley porque necesitamos realmente una ley que defina ese carácter. Y cuando nosotros tenemos un papel de borrador, ¿verdad? Porque aquí está el papel de borrador que estamos trabajando con la comisión, pusimos el articulado de la ley anterior, que dejaba como una flexibilidad de los transgénicos, se vino toda una crítica. Entonces, esa crítica justamente con nosotros como pueblo, como pueblo legislador, los que salimos a la calle a hacer la consulta de las leyes, oímos al pueblo, claro, y el pueblo dijo, ojo, cuidado con los transgénicos. Aquí está, estamos completamente de acuerdo. Nosotros queremos definir la ley por toda una cantidad, por la inaplicabilidad de la ley que existe, que es la vigente, además del tema que tiene de transgénico incluido. Por lo tanto, hay que modificar la ley y eso nos da argumentos suficientes para decirle al pueblo venezolano que estamos de acuerdo con lo que los movimientos sociales y los movimientos agrarios están diciendo, agroecológicos, de no a los transgénicos. Es decir, la ley de semillas que nosotros estamos haciendo, categóricamente lo decimos, es una ley antitransgénica, para que no quede ninguna duda. Bien importante, vamos a ver en qué nivel está esa ley, pero antes vamos a ver un micro sobre la materia que ha sido preparado por nuestro equipo de producción. Los alimentos y los cultivos transgénicos, ¿verdad? Y las semillas son productos, se conoce como tal a las semillas que se producen a partir de la ingeniería genética, ¿verdad? Y que son producidas en laboratorio por las grandes transnacionales de la agroindustria, como Monsanto, que lidera a nivel mundial el mercado de semillas transgénicas y que tienen como objeto, a través de esta manipulación genética que inserta un gen de otros organismos que pueden ser bacterias y genes de origen animal, atribuirle una característica de interés. Los transgénicos más difundidos a nivel de cultivos en el mundo son la soya, el maíz y el algodón, que tienen resistencia al glifosato, que es un agrotóxico que causa graves impactos a la salud, y además resistencia a algunas plagas como son las variedades mejoradas genéticamente conocidas. La privatización, porque las transnacionales tienen patentes, tienen dominio o derecho de propiedad intelectual sobre estas semillas, lo que las privatiza y vulnerando así el acceso a la semilla, que es un patrimonio biocultural ancestral de toda la humanidad, para pasar a manos de un puñado de empresas que son las que lideran el mercado transgénico y de los agrotóxicos. Sí, fíjense cómo se está planteando la situación, ¿no? No se trata de Venezuela exclusivamente o de los países latinoamericanos, es una protesta mundial contra los transgénicos. Lo que ustedes están viendo es la